bendiga. Qué bueno que podemos estar aquí para así estar bajo el sonido de la palabra de Dios. Quisiera inmediatamente que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén y amén. A partir del capítulo 4 de la carta a los Efesios, empieza la parte práctica de esta epístola. Los tres primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, son doctrinales. Y a partir del capítulo 4 empieza la aplicación de lo que el apóstol ha explicado. Y a partir del capítulo 4, la parte que inicia en el versículo 17 es más práctica aún. Dice el versículo 17 del capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Para ser cristianos genuinos se requiere de nosotros una serie de comportamientos que se describen a partir de aquí. Por ejemplo, el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A partir entonces del versículo 25 se nombran pecados específicos. Se habla de la mentira, se habla de la ira, se habla del robo, se habla del buen hablar. Nosotros entonces en esta mañana nos concentraremos en uno de esos pecados específicos y es el tema de la ira. La ira. Así que Dios en su palabra nos presenta 4 aspectos de la ira que debemos conocer para así mejorar nuestra actitud hacia ella. Y antes de empezar a detallar este pasaje, esta porción, quisiera dejarle entender que la ira es un mal que nos afecta a todos. Nadie está exento de la ira. Como lo escribió un autor llamado Robert Jones, la ira es un problema universal. Está presente en todas las culturas y todas las generaciones la han experimentado. Nadie puede aislarse de su realidad o ser inmune a su veneno. Invade a todos y destruye nuestras relaciones personales más íntimas. La ira es un componente inherente de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Tristemente, esto sucede también en hogares e iglesias cristianas. Así que nadie está exento de la ira. Cuando estemos hablando aquí, no esté pensando en el hermano, piense en usted mismo, porque usted también es pasible de ira. Así que en primer lugar vamos a ver entonces la ira y su demanda. El versículo 26, la primera palabra que aparece, airaos, airaos. Aunque usted no lo crea y también fue chocante para mí, suena muy raro, se requiere de nosotros que nos airemos, que nos enojemos. Cuando usemos la palabra ira, enojo, estaremos hablando
indistintamente, los términos pueden ser sinónimos, ira, enojo. Pero antes de continuar, quisiera definir qué es la ira. ¿Qué es la ira? Alguien ha dicho que la ira es difícil de definir, pero que uno la reconoce cuando la ve. Por ejemplo, cuando usted va manejando y se le atraviesa a alguien de una manera imprudente e inesperada, pasan por su mente una serie de pensamientos y de palabras que si usted no fuera cristiano, aceleraría, se le pusiera al lado y le dijera todo eso que pasa por su cabeza. Eso puede ser una manifestación de ira. En su libro Secretos de Salomón, Robert Jeffress da una definición bastante sencilla y fácil de seguir. Dice, la ira es una reacción natural, física y emocional ante una injusticia. La ira es una reacción natural, física y emocional ante una injusticia. Lo cierto es, mis hermanos, que la Biblia nos manda a airarnos. El verbo aquí está en imperativo, es un mandato directo. Airaos, airaos. La Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente manera: si se enojen, no pequen, no deje que el sol se ponga estando aún enojado. La idea es que cuando ustedes se enojen, no pequen. Da por sentado de que ese sentimiento, esa reacción llegará a nuestras vidas en algún momento. Cuando se enojen, no pequen. Pero, mis hermanos, se nos manda a airarnos sobre situaciones específicas y de una manera diferente a la que la hacemos. Cuando hablamos de situaciones específicas, estamos hablando de injusticias, de impiedades y de mentira. Vamos a leer una vez más Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sobre esas tres cosas, mis hermanos, es que se nos manda a airarnos. De hecho, por esas tres cosas es que Dios se enoja contra el impío. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Esos tres elementos también están allá en Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí están, mis hermanos, los tres elementos. Impiedad, contrario a la santidad que se mencionó en Efesios. Injusticia, contrario a la justicia. Y injusticia de la verdad, que es contrario a la verdad. Injusticia de la verdad es mentira. Hermanos, cuando se tuerce la palabra de Dios, cuando se tuerce la verdad de la palabra de Dios, eso debe llenarnos de santa indignación. Es más, se nos manda que nos llenemos de ira si en realidad estamos vestidos del nuevo hombre. Pero no explotar como nosotros lo solemos hacer. Casi siempre, por no decir siempre, lo de nosotros es una explosión de rabia ciega, como diría Sujel Michelin. Casi siempre lo de nosotros es una explosión de rabia ciega. Y usted puede airarse por una causa justa, pero puede dar una respuesta pecaminosa. Usted puede airarse por una causa justa, pero puede dar una respuesta pecaminosa. Actuar sabiamente con el enojo significa no permitir que mi ira se desbloquee haciéndome decir o hacer cosas que tendré que arrepentirme poco después de haberla dicho.
La primera señal de un enojo desbocado son las palabras hirientes que, como un río crecido y salido de su cauce, inunda todo lo que encuentra a su paso. Nosotros debemos manejar la ira como Cristo la manejó, y esa debe ser nuestra forma de airarnos. Cristo se enojó en 3 ocasiones, y cuando lo hizo con tristeza, con indignación, y no hizo una explosión de rabia ciega como casi siempre nosotros lo hacemos. Y vamos a ver estos ejemplos. El primero está en Lucas capítulo 19, un pasaje bien conocido, versículo 45. Cuando el Señor entra al templo y con el látigo saca a todos los que estaban vendiendo y cambiando. Pero vamos allá, Lucas 19, 45. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y usted se preguntará entonces, ¿dónde vemos la tristeza de Cristo? ¿Dónde vemos en este pasaje la indignación de Cristo? La palabra clave aquí es Elí, que aparece en el versículo 45. Eso conecta el pasaje anterior. Vamos a leer entonces desde el versículo 41 para que ustedes vean qué pasó con Cristo antes de entrar allá. Dice entonces el versículo 41 de Lucas 19: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban, etc. Antes de Cristo tomar esta acción, se paró sobre la ciudad y lleno de indignación lloró sobre ella. Y con esa actitud fue que él fue al templo y hizo lo que hizo. El otro ejemplo está en Marcos capítulo 3, versículo 1. Vamos allá. Marcos capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le echaban para ver, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo contra los herodianos, contra él, para destruirle. Dice el versículo 5, mirándolo alrededor con enojo, pero también estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Cristo estaba enojado, y eso no fue causa para él explotar de rabia como lo hacemos nosotros. Él estaba entristecido, aunque airado. Y el tercer y el último ejemplo está en Mateo capítulo 23, versículo 37.
Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Si nosotros leemos el capítulo 23 de Mateo, nos daremos cuenta que allí se le está, como decimos en buen dominicano, dándole una pela a los fariseos. Es donde él arremete contra los fariseos, fariseos hipócritas, lo repite una y otra vez. Y también dice fariseos, guía de ciegos. Entonces al final del capítulo, después que el Señor está enojado con esta gente, entonces da a mostrar su verdadero sentimiento. Estaba entristecido, aunque airado, no explotó de rabia como nosotros lo hacemos. De ese modo, mis hermanos, fue que Cristo se enojó, y de esa manera y en esa medida es que nosotros debemos airarnos. Cuando se nos manda en Efesios capítulo 4, versículo 26, airaos, debemos tener en cuenta esos ejemplos de Cristo que hemos visto. Y esta explicación y estos pasajes fueron tomados de un sermón del hermano Narciso Nadal. Citando también entonces a Gary Chapman en su libro El enojo, dice: el enojo no es malo, el enojo no es pecaminoso, el enojo no es parte de nuestra naturaleza caída, el enojo no es Satanás quien obra en nuestras vidas, todo lo contrario. El enojo es evidencia de que estamos hechos a la imagen de Dios y demuestra que todavía poseemos algún tipo de indignación hacia la justicia y la rectitud, y muy a pesar de la condición de seres caídos que somos. La capacidad de enojarse es una fuerte evidencia de que somos mucho más que meros animales. Revela nuestra preocupación por lo recto, lo justo y lo ecuánime. La experiencia del enojo es prueba de nuestra nobleza, no de nuestra depravación. Deberíamos agradecer a Dios por nuestra capacidad de experimentar enojo. Cuando una persona deja de experimentar enojo, ha perdido su preocupación moral, su sentido de preocupación moral. Sin un sentido de preocupación por lo moral, el mundo sería un lugar ciertamente pavoroso. Muchas personas piensan que Dios no puede airarse porque Dios es amor. Pero precisamente el amor de Dios es lo que lo provoca a ira. Dios ama la justicia y por tanto se enoja contra el injusto. Dios ama la santidad y por tanto se enoja contra el impío. Dios ama la verdad y por tanto se enoja contra la mentira. Y un ejemplo pudiera sernos útil. Por ejemplo, si se está maltratando a un niño y nosotros no sentimos nada porque se esté maltratando a ese niño, si no nos llenamos de indignación, de enojo, significa que nosotros no amamos a ese niño. No me importa si lo maltratan o no, no amamos a ese niño. El amor provoca la ira. Es así, mis hermanos. Entonces, esa es en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver la ira y su advertencia. Airaos, pero no pequéis. Hermanos, creo que está claro ya que existen dos clases de ira, una buena y una mala. Hasta ahora hemos estado hablando de la ira buena, la que se nos manda en la palabra, pero la otra ira, la que se condena, que es casi siempre, por no decir siempre, la que tenemos, es la ira pecaminosa. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 31, se habla de esta ira pecaminosa. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros
toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En Colosenses capítulo 3, versículo 8, también se habla de esa ira que va acompañada de muchos pecados más. Colosenses 3, 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Esa es la ira que debemos evitar, la que casi siempre tenemos nosotros. Jerry Bridge, en su libro Pecados Respetables, hablando de esa ira, dice lo siguiente: algunas personas razonan diciendo que su ira es justa, creen que tienen derecho a estar enojadas dependiendo de la situación. ¿Cómo sabemos si nuestra ira es justa o no? En primer lugar, la ira justa surge de una percepción correcta de la verdadera maldad, es decir, de una violación a la ley moral de Dios. Se centra en Él y su voluntad, no en nosotros y la nuestra. Y en segundo lugar, la ira justa siempre se autocontrola. Jamás provoca que alguien pierda la cabeza o discuta de manera vengativa. Esa es la ira. Esa es la ira. La ira también es una manifestación de idolatría. Viene por deseo egoísta, cuando no se hace nuestra voluntad, cuando no se hace lo que yo quiero, cuando no se actúa con justicia hacia conmigo, entonces nos airamos. Nos airamos. Y hay cosas que nosotros no podemos cambiar, por ejemplo, el tránsito, el que se monte en un carro y se molesta, se aira por cualquier cosita que pase en la vía pública, bueno, vivirá su vida airado, porque no hay otra forma. Ese es nuestro país, y si nosotros decidimos por cada gente que nos haga mal, cada gente que se pare delante de nosotros, decidimos airarnos, bueno, pues vamos a vivir de manera airada todo el tiempo, porque eso ocurre en cada momento en el tránsito de nuestro país. Es así. Por ejemplo, hubo alguien que tuvo una ira justa, pero su respuesta no fue correcta. Vamos a Números capítulo 20, versículo 8. Aquí se menciona a Moisés cuando golpea la piedra. Números capítulo 20, versículo 8. Eso es el Señor hablando. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El Señor le da un mandato y le dice: háblale a la peña para que salga agua de ella. Moisés ya estaba cansado del pueblo y estaba enojado. Sin embargo, no le hizo caso al Señor, y en vez de hablarle a la peña, la golpeó, y la golpeó 2 veces. Eso bastó para que él no viera la tierra prometida.
La ira justificada, Satanás la puede convertir en pecado. Así que ojo con eso. Como decíamos, puede airarte por una causa justa, pero puede dar una respuesta pecaminosa. Nuestra ira debe ser santa, nuestra ira debe ser como la de Cristo. Aunque tú sientas que se ha hecho una justicia contra ti y sea verdad, eso no es motivo para tú reaccionar de una manera explotando de rabia como nosotros lo solemos hacer. Aunque se haga injusticia contra ti, no te da derecho a explotar de rabia como lo solemos hacer la mayoría de veces. En tercer lugar, vamos a ver entonces la ira y su duración. La ira y su duración, versículo 26 de nuestro texto, de Efesios capítulo 4, la parte B y el versículo 27. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aunque suene muy bonito y hay una aplicación directa en este versículo, eso no significa solamente que no podemos amanecer enojados. Si es así, la gente que vive en el Polo Norte pueden durar 6 meses guillados, porque allá sale el sol cada 6 meses. Sin embargo, el principio aquí, mis hermanos, es tratar con la ira inmediatamente. No debemos darle tiempo, porque de esa manera le estamos dando oportunidad a Satanás y así acarrear males mayores. Y es que la ira, mis hermanos, guardada en nuestro corazón, acarrea pecados más graves. La ira nunca viene sola. Como leímos en Efesios capítulo 4, versículo 31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Alguien ha dicho que la ira guardada acarrea resentimiento. Este surge cuando nos aferramos a la ira. Por lo general es algo que se internaliza y crece en el corazón de quien ha sido maltratado de alguna manera y que se cree incapaz de hacer algo al respecto. Cuando un jefe te trata mal y no puedes reaccionar con violencia, eso se te queda ahí y se convierte en un resentimiento. Cuando el jefe te echa un boche y tú quieres también echarle otro boche, pero no puedes, se te queda eso ahí y se va convirtiendo en un resentimiento. Y aún más todavía acarrea amargura. Es el resentimiento que ha crecido hasta convertirse en un odio persistente. Podría suceder que el resentimiento se disipara con el tiempo, pero la amargura continúa creciendo, empeorando y desarrollando un mayor grado de dolor. Generalmente es la reacción de largo plazo de un mal no percibido, porque el enojo inicial no se resolvió. La ira no tratada, mis hermanos, la ira no tratada es más difícil de sacar. La ira no tratada inmediatamente es más difícil de sacar de nuestra vida, porque primero se convierte en un resentimiento y después en una amargura constante en nuestro corazón. Gary Chapman, hablando de eso, también dice lo siguiente: el enojo es como una luz roja que centellea en el tablero de un auto y que indica claramente que algo necesita atención inmediata. La ira necesita atención inmediata, porque si no va a acarrear esos males mayores que hemos visto. Y lo peor de todo eso es que la amargura puede darse en cualquier relación interpersonal, pero ocurre con más frecuencia entre la gente que debe amarse entre sí. Se da entre hermanos en Cristo, se da entre hermanos de sangre, se da entre seres queridos. A la persona que se supone que debemos amar, contra ellas es que nos airamos, contra ellas es que guardamos resentimiento, contra ellas es que guardamos rencor.
Pero para no darle lugar al diablo, ni que se ponga el sol sobre nuestro enojo, debemos seguir tres principios básicos. Tres principios básicos. En primer lugar, debemos tomar en cuenta la soberanía de Dios. Debemos tomar en cuenta la soberanía de Dios. Él no es quien provoca que la gente peque contra nosotros, pero sí lo permite y lo hace con un propósito. Por lo general es para producir nuestro crecimiento en semejanza a Cristo. Y aquí podemos citar el ejemplo de José. José nunca se amargó por su desdicha, nunca pensó dentro de sí, mira lo que me hicieron mis hermanos, no te apures, que yo algún día me vengaré. Nunca guardó esa amargura, ese resentimiento, esa ira que pudo tener hacia sus hermanos. Sin embargo, cuando vio a sus hermanos, dijo lo siguiente: no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. José no guardó ningún tipo de resentimiento contra sus hermanos. En segundo lugar, debemos orar para que Dios nos ayude a crecer en amor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice: y ante todo, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, mis hermanos, nos capacita para pasar por alto muchas acciones pecaminosas de los demás. El amor no puede cubrir muchos pecados graves cometidos en nuestra contra, pero sí puede cubrir muchas equivocaciones ordinarias. Y nosotros por eso también nos enojamos bastante por cualquier equivocación ordinaria que tenga alguien contra nosotros. Por eso podemos explotar de ira. Pero el amor puede cubrir esas ofensas pequeñas. El corazón dañado del ser humano parece que fue diseñado para airarse por cualquier cosa. Muchas veces que no controlamos, por ejemplo, que llueva y usted se moje, el tapón, que se le pinche una goma, que el niño se tire el desayuno antes de la hora de salir. Y si seguimos la lista, yo sé que se hace infinita. Nuestro corazón está tan dañado que por esa simpleza nos llenamos de ira. Pero el amor, mis hermanos, el amor puede cubrir todo eso. El amor puede cubrir todo eso. Por ejemplo, cuando el esposo llega a su casa y encuentra la casa hecha un desastre y la cena no está lista y él tiene mucha hambre, por la razón que sea, la casa está así. Él puede reaccionar de dos formas: airarse y empezar a pelear a la mujer empeorando las cosas, o llenarse de amor, arremangarse la camisa y ayudar a su esposa. El amor hace, mis hermanos, la gran diferencia. El amor hace la gran diferencia. En tercer lugar, también debemos perdonar de la manera que Dios nos perdonó. Perdonar de la manera que Dios nos perdonó. Y aquí cabe citar el texto de Mateo 18, capítulo 21 al 35, de los dos deudores, que hubo uno que fue ante el juez, le debía 10,000 talentos, y el otro que le debía 100 denarios, y el segundo no pudo perdonar al otro. Lo que se resalta aquí en esta historia, en esta parábola, es que al primero se le perdonó la vida, se le perdonó muchísimo, y él no pudo perdonar a su prójimo. La idea, mis hermanos, es que Dios nos ha perdonado la vida. Dios nos ha perdonado bastante. Nosotros entonces estamos llamados a perdonar las ofensas cometidas en contra de nosotros. Por más grande que sea la ofensa que se ha cometido contra usted, nunca va a ser más grande que lo que Dios le ha perdonado. Nunca va a ser más grande que lo que Dios le ha perdonado. En cuarto y último lugar, entonces, ¿cómo tratar con la ira? ¿Cómo tratar con la ira? La Biblia, mis hermanos, está llena de pasajes. La Biblia está llena de pasajes que nos ayudan a tratar con nuestra ira pecaminosa. Si vamos al libro de los Proverbios, vamos a estar navegando
en el libro de los Proverbios, empezando en el capítulo 14, versículo 29. Proverbios capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Que el que tarda en airarse es inteligente, dice es grande de entendimiento. De manera negativa, si usted se enoja por cualquier cosa, usted es un bruto. Usted no tiene entendimiento, porque mire lo que dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Tiene un buen entendimiento el que tarda en airarse. El capítulo 15, versículo 1, yo creo que todos nos lo sabemos de memoria. 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. Usted peleando, usted gritando, usted airándose, no va a resolver nada. Debemos dar una respuesta suave. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que si usted puede controlarse, si usted puede tardar en airarse, usted es más fuerte que un hombre que toma una ciudad. Eso es lo que está diciendo el versículo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Usted es más fuerte que el que toma una ciudad si usted puede controlar su espíritu, su ira. Y por último, Proverbios capítulo 19, versículo 11. 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor. Y oigan esta frase, qué interesante. Y su honra es pasar por alto la ofensa. La honra del hombre está en pasar por alto la ofensa. Entonces, en ese mismo tenor, vamos a ver 3 puntos más de cómo tratar con la ira. Y en primer lugar, no tomes en cuenta esas pequeñas ofensas. Esas heridas sanarán con el tiempo y no vale la pena que te preocupes por ella. No, que él no me saludó, pero que eso es... Usted no tiene que airarse por eso. Usted no puede guardar un resentimiento ahora porque la persona no lo saludó. Eso es increíble. Es verdad, ciertamente debemos reconocer que se nos hiere, pero cada vez que sea posible, conscientemente debemos elegir pasarlas por alto, sabiendo que al hacerlo así, lo más beneficiados seremos nosotros. Como era que decía Proverbios 19:11, y su honra es pasar por alto la ofensa. El hombre honrado pasa por alto esas pequeñas ofensas, mis hermanos. Esas pequeñas ofensas. También, en segundo lugar, aprenda a perdonar las ofensas grandes. Tal vez su enojo es el resultado de un doloroso divorcio, de una niñez llena de abuso o del fin de algo muy querido. Las heridas que usted ha soportado son reales y no pueden ser ignoradas. Pero por fortuna Dios nos ha provisto de un procedimiento quirúrgico para sanar esas heridas grandes que se sufren en la vida. Ese procedimiento se llama perdón. Debemos aprender a perdonar las grandes ofensas. En tercer lugar también, al enfrentar nuestra ira, también necesitamos reconocer
que nadie nos provoca a ella. Y este punto, mis hermanos, es muy importante, que la ira nadie nos provoca, sino de nosotros, de nuestro corazón pecaminoso. Quizás la palabra o acciones de alguien podría ser un pretexto para enojarnos, pero la verdadera causa radica muy dentro de nosotros, generalmente en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo o en nuestro deseo de controlarlo todo. Y hay un autor que pone un ejemplo, dice: me propuse hacerle algo a un amigo, pero se me olvidó. Y cuando esa falla sale a la luz, ese amigo se enoja conmigo. ¿Pero por qué se enoja conmigo? Porque mi olvido provocó que él quedara mal delante de algunos amigos. Por ejemplo, por supuesto, esto no justifica mi olvido y el hecho real de que lo puse en una situación incómoda, pero la causa no fue tanto mi falla, no fue tanto que yo le fallé, sino fue que su orgullo fue herido. Podemos también enojarnos porque alguien está hablando a espalda nuestra y cuando nos enteramos nos enojamos. ¿Por qué? Porque muy probablemente nuestra reputación o nuestro carácter esté en tela de juicio. Una vez más, la causa es el orgullo, la causa es el pecado que está en mi corazón. Las diferentes situaciones hacen que lo que está en nuestro corazón salga a la luz, pero es de nuestro corazón pecaminoso que sale todo lo malo. Uno de los errores que cometemos a evaluar nuestro enojo es el hacerlo sobre la base de circunstancias externas. Si tú supieras lo que me hizo, es una frase que muchas veces justifica nuestro enojo desproporcionado. El enojo debe evaluarse desde la realidad interior, desde nuestra sabiduría e integridad personal y no desde las circunstancias que la produjeron. Las circunstancias solamente dan a entender que dentro de nosotros está eso, esta ira, ese enojo. No nos engañemos tratando de culpar a los demás por nuestra incapacidad de dominarnos a nosotros mismos. Porque algún día tendremos que dar cuenta a Dios, no de nuestras circunstancias que estaban alrededor de nosotros, sino de la realidad de nuestro corazón en cada momento de nuestras vidas. Y para finalizar, quisiera citar a Winston Churchill. Dice que el hombre es tan grande como aquello que le provoca ira. El hombre es tan grande como aquello que le provoca ira. Si usted se ira por cualquier cosita, usted puede medir qué tan grande es usted. Ojalá que Dios nos ayude a manejar correctamente nuestra ira y a no airarnos, a no explotar de rabia como lo solemos hacer. Que Dios le bendiga.